palabra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 1, y vamos a extraerlo para que podamos leerlo, ¿verdad? De la manera como pues lo leemos, ¿verdad? Lucas capítulo 1, y ahí leeríamos básicamente la base de lo que vamos a predicar, y es un tema muy lindo, muy bonito que el Señor ha puesto ya hace como unas 2 semanas en mi corazón para que lo expongamos, y usted pues en verdad ahí usted le dice al Señor: esto es para mí, esto es para mí. Así que vamos a leerlo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuantos muchos han tratado de compilar o contar una historia de las cosas que entre vosotros son muy ciertas, sigamos leyendo, tal como nos los ha transmitido, que desde principios fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribirte las ordenanzas, oh excelentísimo Teófilo. Ahí lo vamos a dar. Amado Dios que estás en los cielos y en todo lugar, estamos aquí en esta casa, Padre, en este auditorio, exponiendo, Señor, y leyendo tu palabra para que nos ayudes y nos animes y nos des esa fuerza, esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Padre, ven y trae en nosotros la fe, la convicción, Señor, la fortaleza que necesitamos al leer tu palabra. Sé tú con nosotros, y que tu buena palabra, Señor, haga el cincel necesario y la escultura necesaria en nosotros para que podamos ser de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos tus palabras. Amén y amén. Tome asiento. Aquí en esta narración del Evangelio de Lucas, el evangelista o podemos decir el apóstol o el discípulo habla muy claro. Dice la palabra que él, ¿verdad? Escribe y le quiere hablar a alguien muy conocido, muy respetado. Pero qué bueno es de que él recopiló, o sea, él todos los relatos, las experiencias, él las fue escribiendo, guardando, investigando. Y él le dice ahí, ¿verdad? Por cuanto muchos han tratado de contar una historia o la historia de las cosas que entre muchos, mire, entre muchas, entre nosotros son muy ciertas. O sea, él fue parte de lo que se contó, parte de lo que se vio, parte de la historia más, podemos decir, hermano, la historia, podemos decir, más potente, la historia más sublime, la historia, vaya, hermano, muy, muy poderosa, hermano. Entonces, qué bonito es que una persona pueda contar una historia, y esa historia, qué bueno que la cuente, pero la cuente como es, que no la cuente como él se la imagina o como una fantasía. Lucas le dice: yo la he visto, yo doy testimonio, yo sé lo que pasó, le dice. Entonces, hermano, usted después ha leído, ¿verdad?, todo lo que es el primer capítulo del Evangelio de Lucas, y ahí ese nacimiento que Lucas habla, hermano, habla del nacimiento de alguien que iba a venir, antes del que iba a dar la salvación. Entonces, la historia que Lucas nos narra es de que primero él habla de que hay un sacerdote. Hay una historia de un sacerdote llamado Zacarías, y hay una historia de una mujer llamada Elizabeth. Estoy parafraseando todo lo que es el capítulo. Entonces, en toda la historia, usted allá en su casa la lee,
pero yo no quiero ir a lo que es la base de la prédica, de que Lucas habla de que él sabía de que había un sacerdote que era sumo sacerdote, que tenía, vaya él, un acceso al lugar santo, al lugar santísimo, y él tenía una orden sacerdotal, o sea que era de la línea arónica. Entonces este hombre llamado Zacarías, él entra al lugar santo, al lugar santísimo, y de pronto ahí se le aparece un ángel. Y cuando se le aparece el ángel, él en su incredulidad, en su diálogo de incredulidad, porque fue incrédulo, él se quedó mudo. Pero a la par él tenía una mujer llamada Elizabeth, de que tenía, hermano, una dificultad en su cuerpo. Su cuerpo era estéril, su cuerpo era una, vaya hermano, de acuerdo a la historia, de acuerdo a las cosas que pasaban en el ámbito de Israel, una mujer que era fértil era una mujer que tenía pecado, o tenía consecuencias genéticas o consecuencias de generaciones que algo había sucedido. Ellos así lo miraban, hermano. Entonces, pero en el orden del Señor Jesús, ninguna persona se puede quedar con su misma historia. O sea, la historia era de que, imagínense, como decir un pastor incrédulo. Qué duro, hermano. Como un matrimonio estéril. Qué feo, hermano. ¿Verdad? De que haya un matrimonio estéril es feo, hermano. Que haya un sacerdote, porque hay sacerdotes incrédulos. Predican, pero tienen falta de fe. Entonces, tal vez creen, pero la fe es débil. La fe es, como decimos nosotros aquí, los güeros, weak. O sea, hermano, oiga bien, el sacerdote se le presenta un ángel y el ángel le dice: mira, yo ya sé que tu mujer ha batallado aquí en la iglesia. Tu mujer en el templo ha metido el lomo, porque dice que esa mujer no se apartaba. Tu mujer ha trabajado pero mucho, y ahora tu oración el Señor la ha oído. Y ¿sabes qué? Tu vejez, que ya no tienes fuerza, tu vejez que ya ni puedes hablar y eres incrédulo, porque entre más viejo va la gente, más incrédula se hace. ¿Sí sabía eso? Que hay gente que está, ¿y cuántos años tiene en la iglesia? 20. ¿Y qué ha hecho? Nada. Más incrédula se va volviendo, no le cree a nadie. ¿Por qué? Porque se la cree que él la sabe todo. Y todos somos así. Predica uno, predica otro y predica otro, y nadie le gusta cómo predica. Pero cuando él predica, él sí predica bien. Así somos. Entonces el ángel viene y lo agarra y le dice: por cuanto no has creído, no vas a poder decirle: ay, qué linda tu pancita. Como no pudiste creerme, entonces ahora no le vas a poder hablar al baby que va a estar en el vientre de tu mujer. Qué tremendo, hermano. Como ahora no me has creído, no le vas a decir a tu mujer: qué linda te ves con esa barriguita así, mi amor. Porque eso es lo que debería de ser un hombre cuando la mujer está embarazada. Mirarla, decirle: gracias, mi amor, porque te has deformado por mí, por darme un bebé. Porque hay hombres que quieren ver a la mujer igual, y le pare un hijo, le pare otro, y le pare y quiere ver la Coca-Colita. Mas no sabe lo que está haciendo es desgarrándose por dentro. Pero le dijo: no vas a poder decirle nada por tu incredulidad. Pero aún así, Dios a la gente necesitada le cambia la historia. Porque hay que ser honesto, a un incrédulo que tú eres, Dios es capaz de cambiarte la historia. Y ese es el tema. ¿Cómo es tu historia? ¿De qué se trata tu historia? ¿Vas a seguir siendo incrédulo? ¿O vas a creerle al Señor lo que Él dice que Él puede hacer contigo? Entonces le dijo: yo te voy a cambiar la historia. Tú tienes costumbre de venir aquí a la iglesia, oras, predicas, alaba,
adoras, vienes los viernes, vienes los domingos, vienes todos los días a limpiar, a hacer esto, a hacer lo otro, haces de todo. Pero te falta lo mejor. Tienes que creerme que la historia va a cambiar. ¿Me dan un amén? O sea, estamos tan acostumbrados que tú vives tu misma historia. Y de acuerdo a lo que tú pienses, esa va a ser tu historia. De acuerdo a lo que tú creas, esa va a ser tu historia. Ok, esa historia era de una persona que estaba, hermano, estaba mal. Porque es mal que no es normal, pues vaya, que una mujer o un hombre casados no tengan un baby. Lo normal es que tengan un baby. Pero ¿cómo está la sociedad ahora? Ya nadie quiere tener baby. ¿Sabe usted que en Noruega le pagan a los hombres? En Suecia, en Finlandia están pagando a los hombres para que hasta 6, 7 muchachas le ponen ahí para que se case con ellos. Pero hoy los hombres empiezan a pintar más bien y pues, ya me voy a meter en problemas otra vez. Se desvían. Entonces, hermano, lo que le quiero decir yo es de que, hermano, la situación Dios la puede cambiar. Voltea a ver al que está a su lado y dile: Dios puede cambiar al necesitado. Dios puede cambiar al incrédulo. Entonces, hermano, mire, Midrash en hebreo es exposición, es un comentario, es investigar. O sea, una historia está basada en un hecho pasado, presente o futuro. Entonces la historia en el Midrash, o sea, en el hebreo, es como decir: expongo, comento, pero también investigo, pero voy a relatar lo que ha pasado, o lo que está pasando, o lo que va a pasar. Hermano, entonces la historia de Zacarías, para mí, con su mujer, es de la que es la incredulidad, y la que no es fértil tiene que aprender de que va a ver, va a tener una esperanza. O sea, Dios cambia la historia aún a alguien que está por muchos años en la iglesia y no ha visto nada. ¿Me estoy explicando, hermano? Es que yo vengo a darte una palabra esta mañana de decirte de que Dios está interesado en tu historia. Y que Dios no mira indiferente la historia de ninguna persona. Aprenda de que Dios de pronto va a tener que detenerse cuando Él vea lo que tú estás ya ahora haciendo o logrando, y de pronto Dios va a detener lo que está haciendo para decir: a ver cómo está tu historia. No, está llena de dolor, de sufrimiento, está llena de derrotas, de fracasos, de falta de éxito. No miro lo que he tenido que ver, pero de pronto Dios va a tener que enviar un emisario y va a tener que decirte: tu historia está a punto de cambiar. ¿Cómo lo vemos eso? Marcos capítulo 1, verso 40. Ahí hay una historia impactante de una persona que vivía con un problema en su cuerpo. ¿Cuánta gente tiene problemas en los cuerpos? Todos. Estamos en una era de degenerio genético. Estamos en una generación llena de debilidad en los cuerpos. Estamos en una era donde la genética ha sido transmutada por el pecado. Ha habido una clonación del pecado en la genética, y la genética ha infiltrado toda clase de enfermedad en nuestros cuerpos, porque nos hemos olvidado que la sangre de Cristo puede cambiar la historia de cualquier enfermo. La sangre de Cristo tiene poder.
La sangre de Cristo tiene poder y Él tiene poder para cambiarle la historia. Primero envía un emisario, un ángel, pero el que no creía ahora miraba que su mujer queda embarazada y él no puede decirle ni te amo. No le puede decir a su niño en el vientre, yo soy tu padre. Qué tremendo. Pero aquí hay una historia que a mí me impacta, porque yo veo que cuando tú invites a tu historia de dolor, cuando tú y yo invitemos a la historia, al verdadero que puede cambiar la historia, tu historia va a cambiar. Y es tiempo que invitemos a nuestra historia al que puede cambiar la historia. No te quedes con tu historia. Mire, aquí cuántos años, siglos, la misma historia. Thanksgiving, comprar comida, lo mismo. Vayan al shop, vayan a los malls, el montón de filas y la gente enloqueciendo en la mente. La misma historia. Por eso yo nunca he sido partidario de eso. A mí usted no me va a andar viendo contento que yo voy a ir a dar así al mall cuando hay toda esa gente. Es la misma maquinación en tu mente que te destruyen. Pero la gente, mire, la misma historia. Hay gente que se levanta hasta la 1 de la mañana y ya se va a hacer fila. Creyentes, cristianos. La misma historia, año con año. Ay, hoy no pude porque no me levanté temprano. ¿No ves que le suben los precios? Lo que te quieren es meter esclavitud financiera en tus tarjetas. Pero la gente es la misma historia. Entonces, hermano, dice aquí esta historia. Yo no sé por qué es para el 2 por 1, ¿verdad? Pero bueno, siga usted con la misma historia. Marcos capítulo 1, versos 40. Y vino a él un leproso rogándole. ¿Cómo se viene a Jesús? ¿Cómo viene? Y usted viene con un carácter de que quiere que Dios le hable y todavía fanfarrón. No quiere ni venir a orar, no quiere ni venir a humillarse, sino que viene bien prepotente. Pero bueno, eso es para después. Pero este viene rogándole, se arrodilla y le dice: si quieres limpiar mi historia, límpiala por favor. ¿Cómo era la historia de ese hombre? Hermano, la historia de ese hombre, era, hermano, dolor, era horror. Mire, hay mucha gente que tiene un aislamiento, dolor, mire, horror, miedo y aislamiento. Esa era la historia de ese hombre que tenía lepra. O sea, el que tenía lepra, mire, hermano, nadie podía acercársela. Pero mi Señor Jesús, cuando entra a la historia de alguien que tiene dolor, cuando alguien que tiene enfermedad, entonces nosotros tenemos que invitar a Jesús en nuestro dolor. Y el varón de dolor, él sabe cómo mover y él cambia la historia, porque dice que se movió a compasión. Ay, hermano, y no era que tenía lepra. ¿Y cómo es posible que si la lepra, mire, la lepra era la inmunidad número 2 de todo el pueblo hebreo? Primera inmunidad era la muerte. Nadie podía acercarse a un muerto. Y ahora, con todo el respeto, pero ahora besamos hasta los muertos. Y ahí no te vayas si ya se fue. Perdón, no quiero ofenderlo, pero de acuerdo a la ley de Dios, nosotros no podíamos acercarnos a un muerto, no podíamos abrazarlo. Pero mi Cristo vino y miró el dolor que nosotros sufrimos cuando alguien parte, hermano. Pero entonces este hombre, hermano, caminando en muerte, porque eso era la lepra, caminar en muerte. Nadie podía acercarse.
Nadie podía estar cerca. Qué feo que cuando alguien está enfermo, hermano, nadie se acerca. Tiene influencia. Tiene COVID y es la enfermedad es una gripa. Pero como el doctor te metió la historia de que te vas a morir, la gente se muere hasta de las noticias que le dan. ¿Sí? Ay, estoy mal. Ay, estoy. Ay. A mí me da coraje eso. Porque yo sé que a mi edad ahora, el dolor ya no es igual. Ya es, hermano, el dolor es todo el tiempo. Y no es que me quiero acostumbrar. Pero ya la rodilla ya no es lo mismo. La espalda. Dolor de cabeza por nada. Y yo nunca he sufrido. Por estar viviendo Juan Gabriel ahí, yo nunca había sufrido. Hermano, ese hombre, la historia de él era de lepra. Dice la Biblia que le dice: si quieres, dígale al que está a su lado: el Señor si quiere, cambia tu historia. Si quieres. Él todavía no le dijo: límpiame, por favor, ya. Él le dijo, rogándole, arrodillándole: si quieres, Señor, ten misericordia. Si quieres, cámbiame la historia. ¿Y por qué quieres que te cambie la historia? Ni te has arrodillado delante de Él. ¿Verdad que a veces nosotros queremos que nos cambie la historia? Pero el Señor se extendió en compasión. Imagine cómo es posible de que un hombre con lepra se acercara. Porque mire, hermano, de acuerdo a la ley no podía ni acercarse ni 2 metros, porque la lepra se pasaba, era contagiosa. Y mi Señor no le importa cómo está tu historia. Él extiende el brazo, te agarra y te dice: sé limpio. Si quiero que tu historia, por muy sucia que sea, cambie. Dale gloria a Dios, hermano. Si quiero que tu historia cambie, por mucho que te digan, por mucho que te digan tu historia está acabada, hermano, a Dios le interesa tu historia. Dígale que está sola: es interesante lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Y saben lo más lindo? Que mi Señor no excluye al que está enfermo. Al contrario, lo restituye. O sea, hermano, qué lindo que no lo excluyó, no lo apartó, no se alejó. Diga, el Señor reintegra. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo cuando lo tocó? Cuando se le cayó la lepra, porque al instante se le cayó. Le dijo, miremos en el Tito, cuando le dice: ve al sacerdote. Ya no lo tengo, parece que yo lo tenía, pero no. Bueno, cuando le dice: preséntate al sacerdote, parece que es en el 50. ¿Sí? ¿Lo leemos? Y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino que muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ello. ¿Qué le está diciendo ahí? Reintégrate al servicio, reintégrate a la iglesia, reintégrate. ¿Cómo está? Mira, ¿estabas enfermo? Ok, yo te sano, ahora ve y reintegra. Jesús no te excluye con tu historia. Jesús te reintegra al servicio del reino. ¿Me da un amén, iglesia? Entonces, hermano, ¿verdad que es una historia bien bonita? ¿De qué? De que Él no te incluye, no te excluye, te incluye y además te reintegra. Ahora, aquí hay otro. Este leproso, mire, está en Segunda de Reyes. Yo sé que usted ya se sabe la historia. Capítulo 5, verso 1. ¿Qué historia estamos hablando? Dice la palabra, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre.
delante de su Señor y teniendo alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También era un hombre guerrero, valiente. Pero allá hay una coma, mi hermano: leproso. Oiga, ¿quién iba a querer pelear con él? Se le tenían que correr, pues. Era leproso. Y un leproso valiente hay que tener cuidado. El que tenga oídos que oiga. En pocas palabras, usted sabe que la lepra es en la carne. O sea, la persona que anda en carne es peligrosa, hermano. Téngale cuidado. Porque el cristiano que está bien espiritual y se mete con un carnal, pregúntele a Sansón a ver cómo quedó. Quedó en las piernas de Dalila. O sea, cualquier valiente. Pero si la lepra aparece, ahí perdió. Pero mire, hermano, qué bueno que de pronto siempre el Señor, en la historia de alguien que tiene una dificultad, siempre el Señor te va a poner a alguien en tu historia para que te diga: hey, hay alguien que te puede ayudar. ¿A poco no? ¿A poco el Señor siempre va a poner una persona que te diga: hey, hay alguien que puede orar? Y mira, ¿sí o no? Lo hemos visto en esta iglesia, hermano. Entonces Dios, en tu historia de tu soledad, de tu dolor, en tu historia de tu enfermedad, en tu historia de alejamiento, de dolor, que tu cuerpo no está funcionando, de pronto el Señor va a poner a alguien y te va a decir: a este hombre. Y viene el profeta y le dice, gracias hermanito, el profeta le dice: oye, ve y sumérgete 7 veces. ¿Y qué hizo el leproso? Entonces hay lepras que vienen a causa por tu enojo, por tu ira, por tu rencor. Hay lepra. ¿Me estoy explicando, iglesia? O sea que yo no le estoy hablando a la carne, le estoy hablando al espíritu. Porque hay gente que en el espíritu está con lepra. Entonces viene y que era, hermano, era tan sencillo, era tan fácil que se sumergiera nada más. Pero hubo un hermano, no, dice que yo pensaba que tú ibas a levantar las manos y que ibas a orar mire, hay personas que han venido y yo solo le hago: Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Y ellos me quedan viendo como que qué bárbaro, ni orar sabe. Pero como quieren ver a alguien que yo acuerde, Jesús nunca hizo nada. Que yo acuerde, Jesús solo le hacía: se sanó, se limpió. Porque la palabra tiene autoridad, poder. Yo no estoy diciendo que usted no ore como el que quiera gritar y desgalear. Si quiere, déjelo. Yo no estoy diciendo que es malo. ¿Va que yo no he dicho que es malo? Lo que yo estoy diciendo, que me enseñe dónde Jesús tenía que gritar para liberar. Sino que más bien los demonios venían y le decían: Jesús, ¿qué tienes conmigo? Y él tranquilo le decía: para afuera, vamos, para afuera a bañarse, échense agua, fuera. El poder de mi Señor era tan potente que él no necesitaba gritar. Ahora, hay veces que hay que gritar, yo entiendo eso. Lo que estoy diciendo es que no te fascines, porque si en una iglesia no griten, nunca usted ande menospreciando a nadie. Si en la otra iglesia donde usted iba, allá gritaban,
déjelo, bendígalos, dígale gracias a Dios. Pero si aquí en esta iglesia Dios le ha dado a usted un pan distinto, usted más bien diga bendito sea el Señor, porque la palabra tiene poder. Y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hay un poder en el espíritu de la palabra. Y entonces viene aquel y empieza con su palabra. El río de allá de Siria es mejor que este Jordán. Esta es una iglesia tan chiquita aquí. Este quiere orar por mí. Me está diciendo que haga esto y todavía me manda a zambullirme. Si yo soy general, soy guerrero, soy valiente. Y la muchacha le dice: Señor, le dice, sumérase. Pero es que, mire, el bravocón y el hablador siempre a la larga son como los perros que ladran pero no muerden, según el dicho. Tranquilo, si alguien le dice a usted: arrodíllese, hermano, dele gloria a Dios, levante sus manos y diga: gracias, hermanos, por aconsejarme. Y ya. O si alguien viene y te pone ahí la mano: ay, la hermana que no me ponga la mano porque yo soy una ungida. Yo entiendo que hay que cuidarse de quien nos pone la mano, pero no seamos indiferentes con el diferente. No, yo se lo voy a repetir. Me agarró esa, hermano. Mire, se la voy a repetir: no seas indiferente con diferente. ¿Me lo entendió? Porque el diferente era Eliseo, el profeta de Dios. Pero aquel indiferente lo vio, lo menospreció. ¿Y quién es este? Hermano, Dios jamás va a ver indiferente tu historia. Dios ve tu historia tal como tú eres. Entonces la historia de aquel era tan simple que solo necesitaba sumergirse las veces que se le había ordenado y la historia cambiaba. ¿A poco usted no va a cambiar la historia de dolor, de sobriedad, solo porque le digan: sumérgete, hermano, en el río del Espíritu de Dios, sumérgete en el poder de Dios, sumérgete en el poder de Dios? La historia era tan simple, ahí terminaba. Pero tuvo que es que cuando Dios libera, libera, porque sacó el dolor que traía aquel en el corazón. El leproso traía malestar, ira, enojo. ¿Sabe qué traía? Que aquí hay mucho, bueno, ahora ya no, eso era antes. Pero traía orgullo. ¿Verdad que aquí ya no estamos vanidosos, ¿verdad? Ni orgullosos? ¿Verdad que ya no? O todavía es la tira de Juan Camaney. Ahí se va a quedar discutiendo con la ira, el rencor. Mire, hermano, hay gente que sigue con el rencor, hermano. Sigue con la indiferencia. Ese río, yo no me meto ahí. Ahí mostró lo que él tenía en el corazón. Su historia estaba llena de ira, envidia. Solo porque tu hermanito está haciendo cosas más que tú y tú te quedas: pues no hago nada. Déjela, ella es lambiscona. Déjelo, él es lambiscón. Lambiscón. Lo que tiene es envidia. Lo que tiene es coraje porque otro hace y él no hace. Así Eliseo sabía. ¿Sabe por qué Eliseo le dijo: metete? Porque Eliseo sabía que él se metía en el Jordán las veces que era necesario, pero buscar una limpieza y una historia diferente. Aleluya. ¿Por qué no te metes? Si te están diciendo metete, humillate. Eso es lo que le estaba diciendo. Porque Jordán significa el que se humilla, Dios lo levanta. Oh, dale gloria a Dios. Lo único que le está diciendo: humíllate. Humíllate, brother. No, yo no. Mire, no quería.
y le estaban dando la medicina. Qué bárbaro, ¿verdad? Le estaban diciendo cómo sanarse y no quería. Hoy en día las iglesias están predicando un mensaje de sanación y nadie quiere sanarse. Quieren ir al médico, quieren estar haciendo cosas que un hombre le dice que haga, y lo único que tiene que ir: cambia mi historia, cambia mi historia, cambia mi historia. Si quieres que me humille, me voy a humillar, Señor. ¿Me ves estéril? Ok, Señor, voy a ser fértil. Vas a poner en mí lo que yo necesito parir. ¡Ah! Dele gloria a Dios, hombre. Dele gloria a Dios, hermano. La historia cambia. ¿Por qué cambia la historia? Porque Dios quiere iniciarte y renovarte. ¿Por qué cambia la historia? Porque Dios necesita una nueva etapa de tu vida. Algo nuevo debe de suceder en tu vida. Algo distinto necesitamos. O sea, en pocas palabras, cuando tú invitas a tu historia que Jesús sea parte, apunta esto si quiere y guárdelo en su corazoncito. Va a haber orientación. Diga, orientación. Porque le dijeron: ve y haz. Sí, le dijeron: ves y haz. Lo orientaron a ir. O sea, va a haber orientación. Diga, sanación. Cuando usted le obedezca la voz del Espíritu, que haga lo que tiene que hacer, usted va a ser sano. Después de sanación, diga: voy a poder funcionar distinto. Porque cuando Dios le cambia la historia, las cosas funcionan distintas. Entonces va a haber orientación, sanación y va a haber función. O sea, la función te va a traer una nueva formación. O sea, vas a ser formado distinto. Pero después de que te formen, entonces, en cuarto lugar yo pondría reintegración. O sea, orientación, sanación, transformación y reintegración. Lo repito: orientación, salvación, transformación y reintegración. Eso es lo que hace el Señor cuando sana. Entonces, hermano, yo sí quiero que el Señor venga a mi historia, hermano. Dígale que está a su lado: hey, invítalo, hermano. ¿Sabes por qué te digo? Porque al Señor le interesa tu historia. Vamos a otros. Mateo 10, 17. Esto es tremendo. Sí tiene tiempo, ¿verdad, hermano? Seguimos, hermano. Gloria a Dios. Mateo capítulo 10, verso 7 dice: cuando vayas a Mendoza, Argentina, cuando vayas a México, cuando vayas a Guatemala, cuando vayas a Honduras, cuando vayas a Minneapolis, a San Paul, cuando vayas a Florida, cuando vayas donde vayas, predicar y decir: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vayas a Guatemala, decirles: sanad enfermos, resucitar muertos. Pero también, ¿qué dice? Limpiar leprosos. Mateo 18. ¿Qué dice? Sanar enfermos, resucitar a los muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia recibiste, de gracia da de gracia. Ahora yo quiero contarle. El tema es: ¿cómo está tu historia, no? ¿Sí? ¿Así? ¿Cómo está tu historia? ¿Sí? Ahora yo le pregunto: la del mudo sacerdote incrédulo y la que no era estéril, la que era estéril, perdón, fueron cambiadas la historia. La del leproso también cambiado. La de un general guerrero valiente pero leproso también, hermano, también fue cambiada la historia. Ahora, la historia aquí es de que a Dios le interesa la historia que está haciendo tuya para Él meterte en tu historia si tú lo dejas. Porque estos eran pescadores ordinarios como tú y yo.
Es más, yo no sé usted, pero hay personas que en su juventud robaron limones. Yo no sé cuántas veces se metió al naranjal usted a agarrar naranjas que no eran suyas. Granada. El pastor se metió a una limonera, habían limones. Hice limonada porque me asocié yo, agarré socios de la mala vida. Se robaban los limones, hermano, y me decían, venga, pregúnteme cuántos años tenía. 8 añitos. Ya andaba su pastor, mira, en una mala vida. No, ya yo le pido perdón, hermano. Todo. Yo no sé usted, pero yo sí he pedido perdón. Agarrando limones, hermano, que no eran míos, hermano. No, mangos no robé porque teníamos mangos buenos en la casa. Pero limones sí. Hermano, ¿y por qué le hablo de esto? Porque agarró un ladrón de impuestos, que era... Hey, sí, tu historia no es robar. Tu historia es que el reino de los cielos ya está cerca. Tu historia es de que le hables. Y que una cosa es robar y otra cosa es cambiar la historia. Y yo sé que algunas personas roban por necesidad, pero cambió al ladrón. Dejó la mesa del robo para sentarse en la mesa de la salvación. Entonces le dice, voy a cambiar la historia. Hey, ¿cuántos pescados? Mire, Pedro, Simón, hermano, eran pícaros. Pastor, no diga eso. ¿Qué mercader no ha sido tranza? Pastor, no diga. ¿Sí me explico? Es que ustedes son de Timbiriches para acá. Pero cualquier mercadero, cualquier que tiene negocio, le pone a la balanza y hace tranza con la balanza. Por eso es que mi esposa me, vos no te alegras cuando las tiendas, ay, todo aquello bonito. No, le digo, es que yo sé que son bien tranceros. Y me da lástima cómo la gente ha visto videos de cómo se pelean por las cosas. Lo transearon galán. Porque es el mismo precio. Espere 2-3 días, es el mismo precio. Entonces el Señor le dice a unos ordinarios, les voy a cambiar la historia si ustedes me dejan entrar en su historia. Hombres tan ordinarios, pecadores, leprosos espirituales, pero de pronto la historia de esos hombres que eran ordinarios me alcanzó a mí también, hermano. Porque yo estoy predicando de la historia de alguien que les cambiaron la historia, y tu historia y la mía puede ser cambiada. Claro que sí. Sanar enfermos. Decirle, dile, por favor, dígale que está a su lado, hermano, tu historia es importante. Tu historia es importante. Hermano, es que yo, mire, Salmo, Tito 66, capítulo 66, verso dice, le he llevado despacito, la garganta no me molestó, yo pensé que no iba a poder, pero bien, bendito sea el Señor. Ya predicando se le va todo a uno, hermano. Dice la palabra, Salmo 66, Salmo 66, 16, ¿verdad? Venid y oíd todos los que a Dios teméis, y contaré mi historia. Y les contaré lo que Él ha hecho por mí, lo que Él ha hecho por mi alma. O sea, en pocas palabras, hey, llamen a los demás y dígale, no te equivoques con tu historia. Tu historia
realmente le interesa a Dios. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces tu historia debe ser cambiada, tu historia debe ser renovada, tu historia debe ser restaurada. Venid todos los que tenéis a Dios y teméis, que yo, hermano, que yo, dice el Señor, yo quiero entrar, yo quiero, si tú tocas la puerta, entonces yo voy a entrar a tu historia, y tu historia le importa tanto a Dios que tú puedes andar entre sepulcros y ahí llega el Señor Jesús. Entonces con esto voy a concluir, porque Marcos capítulo 5 verso 1, ahí habla de que, Francis, tu historia es importante para el Señor. Lo que hayan dicho, o eres o no eres, o sigue siendo, no le interesa lo que otros digan. Al Señor le interesa la historia de Él contigo. Mire, este hombre, dice la palabra en Marcos capítulo 5 verso 1, que llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Ya sabe de quién le estoy hablando. Entonces dice que cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro entre los sepulcros un hombre de espíritu inmundo. Qué tremenda historia ahí. Que tenía su casa, mire. ¿Cómo era la casa de ese? Entre sepulcros. Y nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto todas las cadenas y destrozado todos los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras, hermano. Pero cuando vio a Jesús de lejos, corrió. Mire que Jesús ni le gritó ni nada. Solo la presencia de Él cambió la historia. Solo la presencia del Señor. Mire, pasaba mal ese hombre. Pasaba completamente en la oscuridad, en la clandestinidad, en la ofensa de la naturaleza. Ese hombre se había hecho innatural. Pero cuando Jesús y su presencia está, temen los demonios. La oscuridad se disipa y lo innatural se tiene que volver natural. Y lo que no era, es ahora. Y lo que estaba desordenado, se vuelve ordenado. Y lo que estaba destruido, se vuelve a ser reconstruido. Y lo que estaba lejos, ahora es cercano. Ahora, el que estaba lejos, ahora, Él se acerca y la vida cambia, la historia cambia, el momento cambia. Las cadenas ya no pueden ser más puestas en tus manos, porque hay otra cadena de amor, de compasión, aleluya. Y ahora ya no es una cadena y grillo, ya sino que es una pasión que nace del corazón de Dios. Y la historia de aquel que pasaba en la oscuridad tras oscuridad, sepulcro tras sepulcros, tiene que entrar la historia de Jesús y esa cambia. Y enseguida dice la palabra que se subió a la barca de él. Pero Jesús le dijo: ve y contale tu historia, porque los tuyos tienen que escuchar tu historia. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Los tuyos tienen que escuchar tu historia. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé una nueva historia. Bendiciones. Esto es para los que están en línea, ¿verdad? Y hay muchas otras.